Pues bueno, vamos a empezar esta actividad de brevarios psicológicos. Ya estamos grabando. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos al equipo y a las colegas de En Primera Persona AC. Ellas son parte de otro equipo de trabajos. Sin embargo, nos gustará mucho poder el día de hoy estar escuchando su experiencia personal en la colaboración desde esta asociación civil. Ellas son activistas por los derechos humanos de las personas usuarios del servicio de salud mental y pues han promovido varias actividades. Voy a dar lectura al currículum de ambas para poder iniciar lo que viene siendo brevario psicológicos. Deme unos momentitos y pues bueno, vamos a empezar con la asamblea de Cecilia Guillén. Ella es una activista y defensora de derechos humanos, fue investigadora en la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dirige la organización no gubernamental En Primera Persona AC. Es asambleísta de la Comisión para Prevenir la Discriminación y secretaria técnica de la Organización Regional Redesfera Latinoamericana de Diversidad Diversidad Psicosocial y fue oradora para la OMS en una reunión en Ginebra de la Iniciativa Especial sobre Salud Mental y actualmente colaboradora en ese organismo en la preparación de su Informe Mundial de Salud Mental 2020. Asimismo, tenemos aquí presente a María Alicia García Canizales, ella abogada egresada de la Universidad de Guadalajara, maestrante en Gestión y Desarrollo Social por la UDG, investigadora en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la UDG, y en el año 2017 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Granada, España, y en la Universidad de Málaga, España. En esta última, bajo la tutoría del doctor Ignacio Calderón Almendros, y ha participado como ponente y conferencista con temas de violencia, exclusión y discriminación hacia personas con discapacidad en coloquios estatales, nacionales e internacionales. Es miembro también del Foro de Vida Independiente y Libertad y activista en defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y pues bueno, a manera de introducción, simplemente comentarles, pues brevarios psicológicos viene siendo una actividad que tiene la finalidad de poder poner sobre la mesa aquellos temas idóneos para la plena construcción y adecuada construcción de políticas públicas en salud mental. Y no solo desde la visión centralizada en el profesional de la salud mental, sino también desde los mismos usuarios que solicitan el servicio, como desde el activismo social. Y pues ahora sí que después de esta presentación, Ceci y Alicia, adelante, todo suyo el micrófono, cuando gusten comenzar. Si necesitas que nuevamente te ponga de anfitriona para compartir pantalla, me dices, ¿eh? Yo creo que está bien. Bueno, pues antes que nada, mucho gusto. Saludos a los que alcanzo a ver desde aquí, a Eva, y José Antonio, Rodolfo. Una pregunta, ¿todos son profesionistas de la salud o hay usuarios aquí presentes? Creo que sí, todos estamos como aquí profesionistas. No sé si hay alguien esté como usuario, alguien que comente. Bueno, pregunto porque luego hay de todo, ¿no? Autodiagnósticos de normalidad y de más cosas por ahí. Bueno, pues voy a iniciar con la presentación de la pantalla. ¿Dónde estoy? Aquí está. Otra vez. Perdón, se va a dar un poquito la vuelta a esto. ¿Me confirman? Ya está ahí iniciando presentación. Sí, ahí está, ahí ya quedó, ¿eh? Este es un recorrido centrado en legislación de salud mexicana y un poco verificar qué es lo que aquí nos estamos cuando hablamos de legislación mexicana en salud mental. Este recorrido se está volviendo indispensable porque nuestros marcos legales, políticas públicas y acciones de las mismas organizaciones como la nuestra tienen que pasar por este tamizaje que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En salud mental, generalmente se supone que estamos hablando nada más de salud y bienestar, lo que vendría siendo que está ahí con el número 3, que está marcado en rojo.
Y nos dicen que tiene que ver también con instituciones sólidas, que sería el 16, que es en la línea de abajo donde está una palomita. Pero para nuestro gusto también tendríamos que estar hablando de igualdad de género, que es el objetivo número 5. Esto porque salud mental no es ajena a intersecciones interesantes, y de hecho para cuestiones de género pues no es lo mismo ser loca que loco. Y hay un tema aquí sobre reducción de igualdades, que es el objetivo número 10. Sin ese punto de reducción de desigualdades no vamos a atacar el objetivo número 1, que es el de pobreza, y infinitamente parece que todos los temas se tocan, porque bueno, sin vida humana, sin vida los ecosistemas, sin acción por el clima, no hay ni reducción de pobreza ni otros beneficios, pero bueno, esos ya van siendo como más derivados. Para la planeación de los objetivos, esos son los centrales, y yo creo que ustedes como profesionistas también tendrán que pensar a la hora de planificar con los objetivos el objetivo número 8, que es el de trabajo decente. Y creo que es una cosa que a veces no nos fijamos de tenerlo garantizado, o lo damos por un hecho, o pensamos que así la vida no hay manera que mejorar, y yo creo que le pueden echar un ojito a los objetivos, a las acciones relacionadas con el objetivo número 8. ¿Por qué digo revisarlo? Bueno, porque los objetivos del desarrollo no están nada más enunciados en estos numerajes, sino que tenemos que buscar los puntos concretos que van a relacionarse con los planes de gobierno de las organizaciones, tanto oficiales como sociales como la nuestra. Y, por ejemplo, tenemos el 3.4, que dentro de los objetivos del desarrollo, el punto 4 habla de promover salud mental y bienestar. Si nos vamos al 3.8, estaríamos hablando del acceso a medicamentos, pero no cualquiera, tiene que ser asequibles y de calidad. Cuando habla de asequibilidad de una propuesta de derechos humanos, se refiere a que el costo sea pagable dentro del contexto económico de cada región o de cada país. No es lo mismo lo que es asequible aquí, que definitivamente que en la economía de Suiza o en algunas otra área del sur global. El 3.8.1 habla de la cobertura de servicios esenciales. A este punto me voy a regresar justo a la última diapositiva, porque vamos a hablar cuál es esa cobertura y cuáles son los planes que está haciendo el mundo alrededor nuestro sobre esos objetivos. Aquí solamente repasar esto que ustedes ya tienen muy claro, que son las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Estas son, como mucha gente va a decir que en plan crítico, son definiciones que vienen del modelo médico, y eso es muy cierto. Y sin embargo, el modelo médico siempre acaba nutriendo con conceptos o con problemáticas las discusiones de salud mental desde la perspectiva de derechos humanos. Ojo, aquí no me voy a detener no me voy a detener a revisarla. Conocen ustedes, son profesionales en este tema. Sin embargo, aquí la reflexión es cómo metes esta definición para que sea operabilizable en fines legales, en determinar lineamientos de conducta, y sobre todo, cómo para un profesional de la salud o para una persona que tiene expectativas de salud con respecto a un servicio, cómo esto se relaciona con derechos humanos. No es tan fácil pasar de una definición de este tipo a una definición que tenga un contenido normativo. Y ahí el palabrón que tienen ustedes que anotar, si en algo va a ser mi charla de hoy, es que estas definiciones tienen que tener un contenido normativo. Esa es la palabra fuerte de hoy. Entonces, bueno, estadísticas hay muchas, cómo estamos con la prevalencia de la carga mundial. Todo esto, la OMS tiene un informe sobre la prevalencia de los trastornos mentales, los que reconoce como discapacitantes, hay muchos que no, aunque están en las clasificaciones de enfermedades, y en 2017 presenta un plan de acción para la demencia. Ahí vienen algunas de las cifras que después se van trasladando a los programas que ahorita están en ejecución. Una cosa son los planes, otra cosa son los programas en ejecución. Entonces, bueno, el marco internacional del derecho a la salud mental, concretamente hablando de salud mental, es más amplia de lo que quisiéramos pensar a veces. A veces decimos, bueno, es que viene uno en la Ley General de Salud, pero eso no nos exenta de que estas normativas, según su diferente alcance, unidan para coaccionar, normar, rendir cuentas o indemnizar en caso de alguna mala praxis. Y bueno, mencionaré las más importantes. Si bien no es vinculante, la Carta Internacional de Derechos Humanos es uno de los documentos más extendidos que tocan el tema de derecho a salud mental.
Ya propiamente como un documento vinculante para México es la Convención contra la Tortura y otros tratos que son penas crueles, inhumanos o degradantes. Me parece que ustedes han tenido algunos trabajos sobre tortura allí en su colegio de psicólogos y me parece muy interesante. Una convención que tiene que ver justo con lo que mencionaba yo de igualdad y género como objetivo número 5 es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí estaba ligada a cuestiones muy interesantes en el tema de las activistas, porque ya lo dije, no es lo mismo ser loca que loco, y cuando una mujer es esterilizada dentro de un contexto psiquiátrico, aquí se conjugan muchas violaciones a derechos humanos que están muy normalizados en México y en otros países. También es relevante, hablando de intersecciones que también están recogidas en la siguiente convención que voy a mencionar, es la de los derechos del niño. Y esto nos va a llegar a un tema por ahí de la legislación de Colima. Finalmente, de las que tienen carácter vinculante está la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí solo voy a mencionar que además de esta convención hay una más que es la Interamericana, que solamente tiene aplicación en la región, así que incluye a México, pero no es universal. Y esto es relevante porque a partir de esa otra convención también se pueden fincar responsabilidades a los estados y de ahí a sus funcionarios y servidores públicos en la Corte Interamericana o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas dos son de derechos humanos. Del lado que están ustedes viendo en pantalla, como su lado izquierdo creo, están los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, la Declaración de Caracas y finalmente los principios de Brasilia y el Consejo de Panamá. Estos documentos que menciono al último no tienen vincularidad, son buenas prácticas, son relevantes para guiar la conducta, los planes y algunas definiciones de los países, pero como tal no tienen el mismo rango normativo que los primeros que mencioné. Ya ahorita mencionaré un poco más sobre eso que hablo de los rangos normativos, de los contenidos normativos. Una cosa muy importante, ahí lo ven marcado con rojo, está esto de protección de los enfermos mentales. Estas propuestas, convenios, y hay mucho en el corpus de las Naciones Unidas, donde se habla de enfermos, minusválidos, deficientes mentales. Estas denominaciones han quedado en desuso, siguen teniendo en su valor como normas, hay que considerar que están desfasadas de lo que actualmente es el estándar internacional y cuando las utilicemos, así sea un texto que consideremos de lo más amable, el respeto de derechos humanos, hay que tener cuidado en las denominaciones. Bueno, y aquí central es el tema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque es el instrumento más aterrizado al tema de derechos humanos y el espacio donde más se vulnera salud mental para cierta parte del colectivo. Entonces lo diré tal como viene en la convención, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras, debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. Esta es una definición como la primera que les mencioné de la OMS sobre salud mental. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de un documento que tenga contenido normativo? Bueno, que si lo ven aquí, tienes que desglosarla, porque en el de alguno de estos conceptos ya no estamos hablando de discapacidad. Si se fijan, tengo allí, esto es una diagrama de Venn, y como la convención nos dice, son elementos que interaccionan y son tres, tenemos que encontrar el espacio específico, ahí lo tengo marcado discapacidad con rojo al centro, es una casualidad de los diagramas, pero bueno, ahí es donde están interactuando los tres elementos. Alrededor de discapacidad, se fijan ustedes, hay otros tres campos formados por las mismas piezas, pero que no está en interacción. Esta es una manera gráfica de buscar una definición normativa. Estamos hablando de que definitivamente sin barreras, no estamos hablando de discapacidad. Si no hay un contenido de derechos humanos, tampoco estamos propiamente hablando de discapacidad. Y si además no estamos hablando de una persona que porte una diversidad o una deficiencia, que es como lo maneja la convención, tampoco estamos en situación de discapacidad. Estaríamos en cualquiera de los tres huevitos que tienen ahí alrededor de la palabra discapacidad. Por ejemplo, justo abajo de la palabra discapacidad hay un campo que aparece en blanco, pero que sin embargo está formado por dos interacciones, el concepto de derechos humanos y de barreras.
¿En qué interacción hay una barrera de derechos humanos? En muchísimas. Por ejemplo, quien está racializado tiene una barrera a sus derechos humanos. Quien vive sexismo también tiene una barrera de derechos humanos, pero tanto en el caso de racismo y de sexismo, no se da esa barrera en función de una diversidad o una deficiencia. Justo por eso mismo, el apartado de diversidad no aparece en esta interacción. Aquí, si quieren, me detengo, si hay alguna duda. Me quiero ir ahora a la parte del diagrama que está justo arriba de la parte de discapacidad. Si se fijan ahí, en este cuadrito que está justo arriba de discapacidad, no está en interacción de derechos humanos, solamente está en interacción del concepto de barreras y de diversidad o deficiencia. ¿Por qué pasa esto? Porque podemos estar encontrando una situación en la que sí, efectivamente, hay una barrera, hay una cuestión de diversidad o de deficiencia, pero no se está violando derechos humanos. Estos pueden ser en un montón de situaciones, por ejemplo, ligadas a legislación de seguridad. Es la razón por la que, por ejemplo, quien guía un avión tiene que tener un certificado de vista perfecta, el 30-30 famoso, y él no puede alegar una barrera a derechos humanos, porque la razón por la que se le pide esta vista perfecta, voy a ponerlo así en esa palabra, es el motivo de una razón de seguridad del usuario, del comercio, del transporte. Entonces ahí no hay una violación de derechos humanos porque hay un motivo por el cual se está dando esa barrera y es beneficiosa en más de un sentido. Y así podemos analizar dónde no hay la interacción de los tres elementos, no hay discapacidad. Entonces, bueno, si no hay dudas aquí que me puedan interrumpir, yo me paso a lo siguiente. Esto es importante porque donde falte alguno de los tres conceptos, podemos estar hablando que me discriminan, que está pasando una situación desagradable, una discriminación por otros conceptos, una situación de malas maneras, ofensivas si quieren, pero no estamos en presencia de una situación de discapacidad. Y eso se complica porque mucha gente, pues, ahora cree que teniendo discapacidad se está dando la discriminación en función de discapacidad y no es así. Así la persona tenga la deficiencia o la diversidad, si no se está dando la barrera a derechos humanos, no estamos hablando de una discriminación en función de discapacidad. Y esto es relevante, pues si van a generar normas que parten de esto. Entonces, bueno, si ya explicamos qué es lo que es la discapacidad, ahora tendríamos que estar hablando de quién sería esa persona en un tipo específico de discapacidad que tiene que ver con las barreras, no con quién es la persona. Hay personas que se autoscriben como psicosocial o mentalmente diversas, pero aquí viene lo del tema de las barreras. Se han visto afectados sus derechos humanos por los efectos de factores sociales negativos, el estigma, la discriminación y la exclusión, que son distintas aunque se complementan. Entonces, no estamos hablando de qué tiene la persona, cómo se conduce la persona, qué dice el DSM, qué dice la CIF sobre la persona, sino las barreras que han enfrentado que son específicas. Y son en alguna tipología desarrollada, pues, usuarios o consumidores de servicios mental. También hay personas que se suscriben como sobrevivientes de la psiquiatría. Esto creo que ya lo han oído ustedes en otras pláticas. Son quienes denuncian inadecuadas prácticas en la atención de salud mental. Sobrevivientes a la psiquiatría, sí, muchos variados por el tema de la calidad de los servicios y por tortura también algunos. Finalmente, no me detendré aquí mucho. Uno que es muy relevante para fines de identidad son personas que experimentan o han experimentado locura, las denominadas personas locas. Estas personas, quienes en la descripción, aquí lo relevante no es si estamos hablando de una persona lúcida o en psicosis. Esas son categorías médicas. Cuando estamos hablando de personas que experimentan la locura, bajo este apartado, a lo que nos referimos son a personas que reivindicamos la locura como una categoría política, la cual debe estar libre de estigma. Entonces, ojo aquí, no estamos hablando de la categoría médica, estamos hablando de una categoría política. Y bueno, continúo. Son personas también dentro de la discapacidad psicosocial, personas que experimentan cambios de ánimo, miedo, escuchan voces o tienen visiones. Este apartado en particular viene muy nutrido por el activismo británico, donde hay organizaciones de personas escuchadoras de voces, quienes se han percatado de superado el tema del sufrimiento psíquico
pueden convivir con la escucha de voces de una manera tan natural como en otras culturas convivimos con hablar con nuestros difuntos, con las personas que amamos que han fallecido, porque al final de cuentas, aunque esto tiene un componente orgánico, una realidad pues para la persona, esto sin sufrimiento psíquico puede ser tan confortable como otras cosas que viven en otras culturas. Ese es un ejemplo, no es exacto, pero bueno, es para que se den una idea de qué me refiero con estos escuchadores de voces. Finalmente están las personas que experimentan o han experimentado crisis y situaciones complejas, crisis o situaciones complejas en salud mental. Aquí es interesante porque se está nutriendo mucho de la experiencia, tanto en Latinoamérica como en otros países, de personas, por ejemplo, que son militares o que están relacionadas como contratistas o personas afectadas como daños colaterales que tienen estrés postraumático y que las situaciones vienen prácticamente derivadas del entorno según su percepción. Esto no quiere decir que originalmente no hayan sido personas locas o que no hayan sido personas con otra vulnerabilidad o sobrevivientes de psiquiatría. Incluso sobrevivientes de otros servicios, como pueden ser los ginecológicos, también después se adscriben a esta situación de complejidad en la atención a la salud mental. Y bueno, aunque hay muchos orígenes, porque como dije, esto se nutre de varios activismos distintos, donde actualmente pueden ver esto como un posicionamiento general, es en el documento denominado COVID-19 y las personas con discapacidad psicosocial. Ese es un posicionamiento de marzo de 2020, hace un par de meses, que lanzamos tanto la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad Diversidad Psicosocial, como las redes de África, de Asia, de Europa y del norte global, Europa y Estados Unidos. ¿Para qué nos sumamos para este documento? Bueno, pues para denunciar y posicionarnos frente a los gobiernos de qué está pasando con la epidemia y nosotras como personas en común en este global. Este documento es muy importante porque, insisto, es el primer posicionamiento donde todas las redes salimos a dar esta opinión. Algunas personas lo llaman como expertos por experiencia, yo en eso tengo mi opinión, pero bueno, entonces, bueno, ese documento se los puedo pasar por PDF al WhatsApp de Guillermo si a alguien le interesa, porque es justo a raíz de muertes que hubo no denunciadas y no publicitadas en algunos centros psiquiátricos, pues inicialmente que en Asia, ¿no? El primero que dio origen a este documento fue la muerte de usuarios que estaban resguardados por el Estado en un pabellón psiquiátrico en Corea, y de ahí nos seguimos a todo el mundo, porque definitivamente en esta atención del COVID no ha sido relevante para los gobiernos ni atender a las personas internadas, ni garantizarles medicamento, estés o no internado. Es otra historia. Bueno, esto ya lo vi. Y quisiera acercarlo a ver si ahí agarra. Bueno. Por favor, aquí me voy a poner media legaloide, entonces por favor si alguien me quiere interrumpir, levanta la mano o ni siquiera se está grabando, pero bueno, miren. Como pueden ver, aquí la idea es un poco marcar el tema de las jerarquías. En el momento que se esté planificando una legislación con un contenido relacionado con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tendríamos que estar pensando en digamos, en este diagrama, en esta red, porque los derechos están interrelacionados. Cuando se dice que hay una estructura piramidal, bueno, es una manera teórica de hacer ciertas representaciones sobre las normas, pero en general, a raíz de que nuestra Constitución política, la federal, reconoció que las convenciones relacionadas con derechos humanos y todos los instrumentos de derechos humanos son igual de vinculantes que la Constitución, pues ya no podemos hablar de un triángulo de cabeza parado, como sea, sino más bien una dinámica más semejante a esto, donde lo que sí está abajo tanto de la Convención como de la Constitución, legislaciones estas de aquí. La Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, la Ley General de la Atención a Personas del Espectro Autismo, la Ley Federal de Prevención y Discriminación, porque sí tienen un rango normativo distinto. Y abajo de esa estarían todas las legislaciones que desarrollen algún tipo específico de norma relacionada con la convención. Yo marqué con rojo ahí algunas que son interesantes para esta plática. Capacidad jurídica, porque esa es muy negada en contextos de salud mental. Acceso a justicia, porque ahorita van a ver algunos desarrollos que se hacen enunciando
supuestos procedimientos para garantizar derechos humanos que después no existen en la norma y el procedimiento, y que eso es tan malo para el paciente violentado como para el prestador de servicios. Abajo de capacidad jurídica viene protección e integridad personal, que son también todo el tema de los informes de tortura. Tengo por abajo el último en esa línea que dice nivel de vida adecuada y protección social. Este es interesante porque si bien no está redactado en México con relación a la legislación de salud mental, si no hay un nivel de vida adecuado y una protección social, siempre va a haber vulnerabilidades que incidan en la salud mental de las personas y en muchos otros aspectos. Finalmente, tengo una flecha donde dice recopilación de estadística, donde sé que ustedes están llevando con personas con discapacidad, tienen la obligación de hacer el desglose detalladísimo de las circunstancias relacionadas con el servicio, porque es una obligación, el desglose de las estadísticas. Bueno, y mi favorito, participación en la vida política y pública. Está ahí con rojo. ¿Por qué es importante? Porque hoy ya no puede surgir una legislación en estas materias sin participación de los usuarios, de los activistas, de las organizaciones de personas con discapacidad. Ahora, aquí, insisto, vuelven a detener si quieren. Son dos columnas. De un lado están las herramientas de la convención y del otro lado un hecho involucrado como ejemplo. Nos pueden venir a decir que hay enunciaciones de derechos parecidos a la convención o que guardan un contenido similar. Por ejemplo, algunas cartas de derechos, algunas recomendaciones de las empresas farmacéuticas o bien códigos de conducta, por ejemplo, de asociaciones psiquiátricas. ¿Cuál es el problema? Mientras los enunciados no recojan estas herramientas específicas para desactivar la discriminación, pueden ser un enunciado muy interesante de normas, pero no están siguiendo el lineamiento de cómo desactivar la discriminación. Por ejemplo, está marcado allí el implementar ajustes razonables. Esta es una herramienta relacionada con derechos como la educación y el trabajo. Ojo, muchos funcionarios hablan y todo el tiempo hablan de ajustes razonables. Yo les doy un tip. Cuando un funcionario habla solamente de ajustes razonables, no sabe de discapacidad, salgan corriendo, no los va a asesorar bien. Porque no todos son ajustes razonables. También hay ajustes al procedimiento que son relevantes cuando estamos hablando de un derecho de acceso a justicia. Y finalmente está el derecho de proporcionar asistencia humana o facilitar apoyo, que para fines del tema de salud están relacionados con muchos derechos. Capacidad en la toma de decisiones, vida independiente, libertad de expresión, respeto a la familia y también educación. Y me dicen que tiene que ver con salud mental, ahorita van a ver por qué lo estoy mencionando. Entonces, estas son las 3 estrategias básicas de la convención. Si ustedes le dicen, mira, aquí hay otro listado que hizo otra entidad diferente a la ONU y se entiende bien padre, no se la crean si no trae enunciadas estas herramientas, porque entonces no les están facilitando a ustedes como servidores públicos o como usuarios de la legislación a resolver el tema de la discriminación y pueden incurrir en ella fácilmente porque no están enunciadas las herramientas. Bueno, aquí quisiera detenerme. ¿Ya les dio un momento de verla? Sí, yo ahí estoy viendo un esquema de complejo industrial médico. Perfecto. El gran reto con las legislaciones, con las normas, incluso con el reglamento más interno, la cosa más pinchurrenta que se quieran imaginar que no trascienda al legislador, tienen que pensarlo atravesado por estos 4 ejes, donde digamos la idea es acercarnos hacia el eje donde está el marco de salud. Me imagino que para ustedes están viendo la pantalla del lado derecho superior. Pero justo convergen al centro con varias situaciones. Una potencial eugenesia, porque esto nos viene por el biocolonialismo, porque la ciencia médica tiende a abordar las cosas así en plan de suprimir deficiencias. Un tema también de que nos va a hablar mi compañera Alicia más adelante, lo que es importante, del eje de seguridad siempre viene atravesado el tema del control de la población.
y es algo que es inherente a este tipo de normas por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo control de población y a un lado inmediato están los test de drogas, que bueno, se usan en las preparatorias, se utilizan en detenciones policiales, en contornos laborales, y ahí donde ves, está atravesada en salud, pero es un tema de control de la población. Si nos vamos al otro punto, hacia abajo, en el acceso, ahí estaremos viendo pues todo el desarrollo de prótesis, de ortopedia, que están derivadas de la ciencia médica, pero que están garantizando un acceso. ¿Qué puede pasar aquí cuando el acceso intenta llegar a salud, pero choca con la eugenesia? Bueno, que podemos estar allí en el cuadro central amarillo, que habla de caridad y capacitismo, también son defectos que hay que prevenir en estas normatividades. A un lado, junto a acceso, pueden ver compañías de seguros. Son grandes impunes a la hora de relacionarse con la legislación, porque hacen lobby y entonces quedan fuera de toda regulación. Esos pues digamos que son los defectos del lobby. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque todo eso que vieron ahí ustedes, control, capacitismo, asistencialismo, aspiraciones, regular la salud, cosa que, bueno, imagínense lo que dijeron en un principio, ¿no? ¿Cómo le das contenido normativo a una situación de bienestar, de salud, etcétera? Bueno, esto que mencioné acá es relevante porque las van a encontrar aquí en la legislación. Las que hoy tienen ya reguladas son algunas que están aquí, están viendo ustedes. La primera ley de salud mental en México, en atención a su rango normativo como de una entidad, fue la del Distrito Federal de 2014, y tenemos por ahí la ley de Nuevo León también bastante novedosa por ahí. Creo que aquí me está faltando Yucatán, pero bueno. Fíjense, si revisamos esas legislaciones que ustedes tal vez ya han discutido en otros seminarios, si las vemos a la luz de las recomendaciones de la OMS, ojo, aquí estoy yéndome a la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera son estrictamente exigencias del activismo duro en discapacidad. Si las ven desde las exigencias de la OMS, casi ninguna legislación se va invicta. Por ejemplo, la OMS te recomienda que se vigilen los derechos de los usuarios de los servicios. Básico y principal, confidencialidad y acceso a la información. Y luego, si estás hablando de las condiciones en la institución, porque están internados, bueno, pues tendrás que vigilar el tema del ambiente, de la privacidad, comunicación, trabajo e información sobre los derechos. Y el tema de información de los derechos tienen que ser acciones transversales permanentes. Adivinen cuál de esas legislaciones traen algo desarrollado sobre eso. Lo veremos al final. Alguna, por ejemplo, que sí se considera muy progresista, dice, ay, bueno, le voy a dar el derecho a la visita conyugal en caso de ser sujeto a internamiento. Esto reproduce el control, vale, ahora sí que las normas de control de las penitenciarías, de las visitas conyugales en cárcel. Y en realidad, aunque esto suene como un enunciado muy progre, ahí por eso lo tengo marcado con el tema de apoyos, porque la convención lo que te dice es que tiene que haber apoyos al ejercicio de la vida familiar. Dar una visita conyugal es una solución, pero no es proporcionar apoyos. Luego esta norma no pega el brinco a ser una norma garante de derechos humanos porque pues da una facilidad allí media curiosa que no necesitaría darse si la persona tuviera apoyos para vivir en familia, vivir en comunidad. El siguiente punto de las recomendaciones de la OMS se refiere al tipo de los tratamientos, si es voluntario o involuntario, si hay ingreso, ahora sí que por una parte el ingreso, que la OMS te da las normas de cuándo ese ingreso puede ser involuntario, pero se traduce después a voluntario. Esto sí está en algunas legislaciones, y el tema de los tratamientos voluntarios. Entonces, pues bueno, les mencionaba que los ingresos tienen también su desarrollo para verificar que esto se dé con cierta calidad en el servicio. Y pues te dice que ahí tienes que tener regulados 5 puntos en este aspecto. El criterio para el ingreso involuntario, ¿cuál es? En México no les tengo que recordar a ustedes, esto no está en una ley, y ojo, es tan malo para la persona sometida en sus derechos como para el sanitario. El procedimiento para el ingreso involuntario, todo esto de las revisiones, verificar que la persona se encuentre bien de salud integralmente hablando, cómo se documenta esto.
si están ya admitidos, cómo se va a manejar este procedimiento de tratamiento, cómo se va a manejar el consentimiento sustitutorio y finalmente el tratamiento, que ya estamos todo en contexto de lo involuntario. Finalmente, situaciones de emergencias y todo. ¿Qué dice la legislación vigente en México? Bueno, pues todas consideran obligatorio recabar el consentimiento, pero sí permiten que se haga a través de su representante. Le pongo una tachita allí y una CJ porque esto ya, aunque esté en la legislación y digamos tenga ese rango de lo permitido en la norma, viola la convención en el artículo 12 de capacidad jurídica. Y entonces, mis queridos profesionales, no se confíen, está en la ley, pero no los protege de ser responsables de violaciones a derechos humanos. En fin, en todos los casos se reconoce la validez del consentimiento sustitutorio, pero no hay formalidades ni se habla del tipo de documento. Digamos que ahí te lo dejan abierto, a medio cumple el que dice la CONAPRED en su página de internet, que si la revisan hoy a la fecha, no es un documento aterrizado a salud mental, es una generalidad allí que puede servirle al dentista o al ortopedista, pero no a alguien que esté vinculado a los servicios que ustedes prestan. Finalmente, pues bueno, la Ley General de Salud hace una broma muy pesada, de la revisión del internamiento involuntario cuando este se da y que lo va a revisar la autoridad judicial. Sin embargo, no hay procedimientos en la Ley General de Salud, aún cuando tiene todo un apartado para todo el tema de las cuestiones delictivas. Ahí no se habla del procedimiento y en las legislaciones de las entidades no hay como tal una instancia o una autoridad que tenga específicamente atribuida la facultad de hacer estas revisiones. ¿Esto habla de impunidad? Bueno, no. Parece que es cómodo que no lo mencionen, parece que no va a pasar nada, pero bien revisados los procedimientos, yo ahí les anoté Jiménez López contra Brasil, lo voy a mencionar al final. ¿Qué es esto? Son casos en los que a pesar de que no se hable de cómo vigilar, cómo supervisar, cómo vigilar y prevenir violaciones de derechos humanos, a final de cuentas sí te alcanza la justicia. Y Jiménez López fue una persona que falleció en un tratamiento que rebasó todo lo humanitario y con su fallecimiento, bueno, pues tuvo que deslindar las responsabilidades del Estado y de los servidores públicos. Hay una cosa que la recomendación de la OMS sí aplica para México, que es las cualificaciones requeridas para el personal, tanto enfermeras, sanitarios, psicólogos, bueno, y habla de los grados de capacitación y los grupos profesionales. Eso sería relevante para una legislación local. El tema es que en México solo 3 entidades requieren que se exhiba la cédula profesional correspondiente de haber cumplido estos estudios cualificados en salud mental. Incluso, ahorita no les mentiré de memoria cuál es la ley, una de las legislaciones estas que leí, pero habla de que si en caso de que alguien no se encuentre a nadie con la cédula, pues que lo habiliten. Y habilitarte puede sonar muy interesante, que te hagan director de la clínica o del changarro, no sé. El problema son tus responsabilidades en caso de mala praxis. Porque estas son habilitaciones pues con fines administrativos. Pero ya volvidos a revisar el tema con vueltos a mirar con derechos humanos, híjole, yo ahí sí les diría a mi chavo, mejor sácate una cédula profesional en los temas en los que quieres desenvolverte como profesional responsable de un centro. Bueno, lo menciono nada más porque es de lo más relevante para el activismo. Justo los tratamientos especiales, las intervenciones quirúrgicas, la psicocirugía, que en todos lados se dice que están proscritas, pero luego no hay menciones en la legislación. Sinaloa, Nuevo León y Querétaro creo que tuve una charla muy amplia, no me voy a detener allí, son las que prohíben los tratamientos irreversibles. Sin embargo, no se menciona con el mismo carácter a la terapia electroconvulsiva. Hay menciones por aquí en México de que, bueno, con que sea humanitaria y tal, pero eso no es una defensa radical de derechos humanos, es permitir un tratamiento que sí tiene el rango de tortura y sobre el que ya se ha dicho bastante en cuanto a su ineficacia, innecesariedad y los efectos en la vida de la persona a la que se le está sometiendo el tratamiento. Insisto,
que no está en la legislación, ni siquiera es un permiso o una prohibición, es un tema abierto a derechos humanos y a que después te persiguen de otra manera. Y bueno, en este caso, en esas legislaciones tampoco se prevé que es el órgano independiente, ahí sí no tiene que ser judicial, pero tiene que ser independiente, que revise de oficio o a petición de parte la pertinencia de esos tratamientos. Pues, por ejemplo, recientemente que nos llegó un caso, la noticia en primera persona, de una de las madres de la guardería ABC, donde en el DIMSS le dieron terapia electroconvulsiva porque no se veía la depresión que traía. Y pues bueno, no hubo evidencia de mejora y esto no sé, creo que para el mismo lo comparamos como si el gastroenterólogo te mandara a tragarte una pieza metálica de esas con la que se lava en la cocina, una esponja metálica para ver si mejoras de tu diarrea. Pero bueno, esto yo sé que aquí es un punto de controversia en el que no hay tal vez un punto de diálogo tan fácil, pero insistir que la falta de previsión legal no beneficia a los sanitarios. Y bueno, mecanismos de supervisión, cómo se imponen las sanciones, también son cuestiones que no hay mucho cómo desarrollarlo. Aquí ya no me quiero extender más. Si estuviéramos hablando de recomendaciones de la OMS, te dice que una legislación en salud mental, ojo, no una ley de salud mental, sino la legislación donde se recogen los temas de salud mental, tiene que tener una legislación antidiscriminatoria, acceso a la atención en salud, tiene que prever los casos de vivienda, empleo y seguridad social, porque si no se te queda la persona permanentemente enquistada en tus servicios y eso no le conviene a nadie en los temas de derechos humanos como en lo económico para la institución. Solo Jalisco tiene la prohibición de discriminar por motivo de discapacidad psicosocial. En las demás entidades no está eso expreso. Nuevo León, y ya con eso termino, cuando estamos hablando de que esas legislaciones tienen que tener previsiones sobre grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres, minorías, refugiados en particular, pues bueno, solamente Querétaro, Jalisco y Baja California tienen un apartado para identificarlos. Michoacán, Distrito de la Ciudad de México y Morelos son los que tienen identificadas las acciones y servicios a esos grupos. Falta ver cómo se desarrolla en el tema de calidad, pero es otra historia. Finalmente, en el caso de Nuevo León, hay un caso muy interesante donde están hablando de servicios de salud mental para la infancia e incluso consideran un derecho que se les garantice la educación durante el internamiento. Esta es una de las normas que suenan muy progresistas en papel. Sin embargo, creo que es muy complicado pensar que un niño, que un menor de edad, a los 11 años, si está indicada alguna condición de internamiento, va a tener que repartir su tiempo entre la parte terapéutica del día y no sé, aprender la raíz cuadrada del 9. Si estás muy mal como para estar internado, no veo el sentido de que estés bien, pero para aprender la raíz del 9, entonces creo que aquí se da un sinsentido un poco en la aplicación de la norma, o bien en un diseño muy específico, muy suiza, muy fabuloso, que tal vez haya en Nuevo León y que sea muy interesante ir a analizar para ver si lo podemos replicar en otros lados. Hoy por hoy tenemos pocas expectativas de lo que se enuncia en esos términos, porque el espacio terapéutico pues es para eso. Si ya la persona va a vivir una limitación de sus derechos humanos, creo que hay que pensar en qué se va a hacer. Y bueno, este es un servicio que también están pensados para niños y niñas migrantes no acompañados. Cuando se habla de los no acompañados, entonces ya estaremos hablando del rango de los que apenas van a cruzar el país. Tendrían que estar diseñadas acciones de intervenciones de salud breves para que la persona como quiera continúe su recorrido. Y no se habla de los retornados. Me imagino que Colima también tiene su cuota de retornados, lo podemos platicar en la sesión de preguntas y respuestas. Yo ya termino aquí, prácticamente para decir que aquí el reto es elaborar y promulgar legislación de salud mental, ya sea de rango federal, con arreglo al artículo 4.3 de la Convención, y lo pongo al final, todo esto con cumplimiento de la observación general número 7, que es amplísima y que es muy interesante porque ustedes como colegio inician la preparación de un trabajo
prelegislativo o legislativo sobre salud mental, tienen que considerar esta observación general número 7 y si hay preguntas, me detengo en ellas y no voy a avanzar. Bueno, si ahorita quisiéramos cerrar aquí la charla y decir hacia dónde vamos, tendríamos que estar hablando de varios temas, digamos, mezclados en función del tema de salud mental, pero yo iniciaría con la Iniciativa Especial de Salud Mental de la OMS, que es una iniciativa que está programada para, bueno, que se inició en su trabajo en 2019 y está programada para terminarse en 2023, que involucra a ciertos países nada más. A Paraguay, Filipinas, Bangladesh, Zimbabue, Ucrania y Jordania. Esos países fueron elegidos por la OMS para llevar a cabo la Iniciativa Especial de Salud, que lo que busca es pilotear soluciones para generar un plan universal de cobertura de salud mental. Y aquí voy a hacer una pausa. Para la OMS, esto no incluye nada más lo que algunos profesionistas entienden como trastornos. También está hablando de cobertura para situaciones asociadas sí a lo psicosocial, como mencioné, que no nada más es lo de las CIF y las DSMs, sino también a las cuestiones de discapacidad cognitiva y discapacidades intelectuales y otras condiciones neurológicas, incluso los temas de sustancias y desórdenes asociados también al suicidio. Entonces, como podrán ver, esto es más amplio que solamente agarrar la CIF o el DSM. Tendrían que estar pensando aquí no nada más cómo se atiende temas de salud mental, sino todo lo que mencioné, por ejemplo, salud, educación, vivienda, pero para todas estas poblaciones tan diversas. Quiere decir que tendrán que tener pensado salud, educación, y esto de alguna manera también involucra, por ejemplo, personas con Alzheimer, con condiciones que hoy solamente se conciben como personas en tratamiento, ya no en recuperación, pero sí, pues prácticamente para internarse. Allí marcada, continúo con la Ley de Salud Mental de Paraguay, porque esa es ahorita una legislación que está en proceso de deliberación todavía en el plano administrativo, todavía no es una discusión legislativa, y esta nos tiene relevancia para el colectivo regional, porque justo aquí voy a mencionar cuál es el posicionamiento regional con respecto a las legislaciones de salud mental, y esto lo hemos constatado que es una preocupación global con las otras redes que mencioné, Asia, África en particular. Una ley de salud mental difícilmente reproduce las herramientas de la convención relacionadas a descartar la discriminación. ¿Qué acaba pasando con la ley de salud mental? Que lo que se utilizan son para limitar estos derechos, no para potenciarlos. En ese sentido, nos postulamos como región en contra de las legislaciones de salud mental cuando son leyes especiales. En Paraguay ahorita lo que estamos viendo es cómo hacer que estos trabajos legislativos, que el proyecto administrativo dice, bueno, dame una ley de salud mental, es cómo hacer que sea un trabajo integral. Que sí sean normas de salud mental, pero no en una legislación especial, sino que se verifiquen todos los aspectos de la legislación que tienen que modificarse para que esto sea un potenciador de derechos humanos y no legislaciones que después lo único que tengan es denuncias por violaciones a derechos humanos y que nunca tengas paz tampoco tú como sanitario. Sobre los temas de la armonización legislativa va a hablar más ampliamente Alicia y tendremos una charla después al final en preguntas y respuestas. Pero aquí, insisto, aunque estamos en México, la Red Esfera tenemos presencia en 13 países y estamos trabajando para desactivar esto que sea una ley especial. El lobismo te sugiere que hagas una ley de salud mental para muchas razones, pero no es hoy un producto legislativo que no sea problemático. En México hemos tenido desafortunadas experiencias con legislaciones especiales que después surge el problema. Voy a mencionar allí la legislación del autismo y la legislación de síndrome de Down en la Ciudad de México. Esas tienen problemas. Si alguien tiene dudas, lo vemos ya después en preguntas y respuestas para no detenerme aquí en casos específicos y paradigmáticos de legislación problemática por su mal diseño enfocada en ser legislación especial. Cerrado el tema de la iniciativa especial, voy a hablar de la Relatoría de Salud Mental de la ONU. Como ustedes saben, Naciones Unidas funciona por comités de expertos, por áreas específicas
de desarrollo de sus labores. Y en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hay diferentes relatorías. Hay relatorías para el agua y su acceso, hay una relatoría para justicia y carrera judicial, hay una relatoría sobre derechos de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, qué sé yo. La que nos interesa aquí es la relatoría de salud mental. Esa relatoría ahora en agosto cambia de su titular, sería un nuevo titular de la relatoría, y presentan su próximo informe. Estaba para junio, pero bueno, con coronavirus ya nadie sabe cómo quedó esta agenda. El informe con el que se retira el relator va a tener réplica de las organizaciones regionales del sur global. Este sur global lo integramos la Red Estatal Latinoamericana, TSI Asia Pacífico y la Panafricana, Sociedad de Diversidad Psicosocial de África. Bueno, pues Panafricana, perdón. Estas tres regiones estamos pensando replicar el informe por la trascendencia que tiene este último informe del relator, Darius Prius. ¿Por qué? Porque habla de temas trascendentales de salud mental, en particular que las promociones tanto de estudiantes en ciencias médicas como quienes ya están hoy titulados, tienen que reformular sus estudios para incluir a fondo el tema de derechos humanos desde una visión radical. Ahorita me tendré más en eso de que es radical. Menciono nuevamente el caso Jiménez López porque este es un caso regional. Ahí el país responsable fue Brasil. Esto no quiere decir que no sea un caso que sea relevante para México. Por estar en la región, significa que lo que ahí decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos es replicable para cualquier servidor público en México relacionado con tortura como la que ahí vivió el señor Jiménez López. Y si bien, obviamente, lo mencioné hace un momento, él murió con motivo de esa tortura, pues los familiares llevaron la acción, la llevaron a este plano interamericano y cobraron bien cobrada la indemnización. El tema de indemnizaciones es un tema muy interesante en Latinoamérica, países como Argentina, Uruguay, Brasil, también Chile, están involucrados mucho en la reivindicación de los derechos de quienes ya vivieron tortura. Y entonces ahí lo que es el núcleo fuerte de los sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos, sobrevivientes de los servicios psiquiátricos, están hablando de la reparación del daño. Y están viendo cuál va a ser esta perentoriedad de estas violaciones a derechos humanos, porque como ustedes saben, los países que mencioné vivieron dictaduras militares donde el aparato psiquiátrico estuvo fuertemente relacionado con todo el aparato de violencia estatal. Y finalmente, creo que esto lo va a mencionar la maestra Alice, si no yo también explicamos esto en preguntas y respuestas. Esta semana, ¿qué fue? ¿El martes? Lunes, martes, jueves. Pero la corte en México sesiona lunes, martes y jueves. Pueden ver las sesiones del pleno de esta semana y el jueves anterior, de esta semana que pasó, dedicado a analizar en la acción de inconstitucionalidad 45-2018 una legislación de Colima y que está relacionada justamente con capacidad jurídica, personas con discapacidad psicosocial o intelectual, o incluso lo deja abierto a enfermos, lo que sea que usted entienda por eso frente al juez. ¿Hacia dónde? Pues hacia dónde. En esta acción hoy no fue un tema relevante cómo quedó la falta de consulta a personas con discapacidad. Ustedes saben que no se realizó en Colima, no les voy a contar yo nada nuevo, pero estamos viendo hacia dónde. Bueno, pues hacia dónde tiene que ver esta relatoría de salud mental, el caso Jiménez, esta acción de inconstitucionalidad, porque todo esto va conformando este núcleo normativo que hoy no está recogido en una ley con artículos y números y todo esto, pero que sin embargo sí es parte del corpus normativo al que me referí en un inicio, que tiene que ver con todo lo que se hace, con todo lo que se tiene que considerar. Todo esto se tiene que cumplir con este marco internacional. Entonces no es tan sencillo agarrar y decir, léase un artículo, la Constitución me la leí y le empecé a hacer mi ley. Todo esto tiene que ser un trabajo hoy del desarrollo de los derechos internacionales, de los derechos humanos, y de ese plano internacional atravesar todo lo que es nuestra jerarquía normativa,
me voy a ¿no? Digamos que no nos salvamos de ver este apartado, que se hermane con que sea armónico, que cumpla con la parte federal cuando esto tiene que ser así y que cumpla con este recogimiento de derechos. Me encantaría estar con esos detalles porque soy una fascinada de los temas legislativos y normativos, pero cedo el micrófono y la pantalla a mi querida Alicia, que va a hablar cosas mucho más claras de lo que quise hacerlo yo, y cualquier duda, pues la idea es ahorita terminar rápido para irnos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ceci. Comparto entonces, anfitrión, a Alicia. Sí, y me quites de la pantalla. En estos momentos ya estoy compartiendo. Creo que tú ya puedes buscar ahí la opción compartir pantalla, Alicia. Okay. Sí, ya lo estoy. Y me sacas a mí en cuanto finalice la presentación. Ya. Sí, en el momento que ella ya enlace su pantalla, ya puede dejar de compartir, lo puede hacer. Bueno, excelente. Pues muchas gracias. Esperemos que haya tiempo suficiente para preguntas y respuestas. Sí. No, realmente creo que pudiste aterrizar así como una integración de lo que hemos estado viendo, y creo que la parte legal de la que hablas y los puntos como de quiebre necesarios para tomarlos en cuenta fueron muy claros, ¿no? Obviamente esto es de analizarlo. Muchas veces como profesionales en psicología desconocemos de la magnitud y la profundidad del derecho y cómo entra de manera ahora sí que transversal a nuestra práctica profesional, y creo que esos son elementos pues para poder voltear a ver a cosas que a lo mejor no se han volteado a ver. Alicia, yo aquí ya veo tu diapositiva proyectada, salud mental desde otra mirada. ¿Sí se me escucha bien? Sí, así es. Sí, muy bien. Perfecto. Pues buenas tardes a todas y a todos. Ya, gracias por la presentación, Guillermo. Creo que estamos ya con el tiempo encima, entonces voy a ser muy breve. Igual si alguien quiere la presentación, si les es de utilidad. Lo que hice fue como sentar, pues ya Ceci ya les mostró todo el panorama internacional. Entonces, yo me enfoqué un poco en lo que es la legislación ya aquí en Colima. Yo, de hecho, vivo aquí en el estado. Entonces, pues me di a la tarea de buscar, dado que se quiere hacer esta ley de salud mental, pues de buscar como toda la legislación, todo el marco jurídico de aquí de Colima, por lo que comentaba la maestra Ceci, ¿no? O sea, no se trata nada más de sacar como un proyecto al aire, sino que se tiene que hacer toda una armonización, entre otras cosas. Y bueno, empezamos en lo que es la Constitución. Aquí se habla desde el artículo 1 del principio pro persona, que hace referencia a una reforma constitucional que hubo en el año 2011 y que refiere a que siempre debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Es decir, que si hay dos normas, se debe de dar la preferencia interpretativa, se debe de elegir la norma que favorece más al individuo y la interpretación que más le conviene. En el artículo 2 se habla en la fracción 5 de que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. En el 3, el interés superior del menor, nos hablan de los derechos de la niñez, y aquí se señala que tiene derecho al desarrollo físico y mental y a tener servicios médicos gratuitos. En el número 4 me hablan de la atención médica gratuita a personas con discapacidad que pertenecen a población abierta, es decir, que no son, que no pertenecen a una institución de seguridad social, que no son derechohabientes. Y bueno, aquí, por ejemplo, se empieza a ver las palabras que se usan en la legislación. Cada que se habla de personas con discapacidad, se hace alusión a este tipo de palabras: tratamiento, rehabilitación, integración. Yo lo que noté en todas las legislaciones es que hay hay una actitud muy marcada hacia lo que es el modelo médico y no hacia el modelo social.
Aquí se señala también, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 9, que los menores de 12 años que cometen delito no pueden ser internados, no pueden ser recluidos, que solamente se habla de la rehabilitación y la asistencia social. Esto de los menores de 12 años, después vamos a recordar el dato de, claro, son menores sin discapacidad, ¿no? Cuando hay algo relativo a discapacidad, vamos a ver que aquí hasta la edad cambia. Y lo que se puede hacer con un niño desde los 11 años. Después el artículo 10 nos habla de que la violencia atenta contra el desarrollo humano integral y la dignidad de la persona. En el 13 se habla de lo que es la Comisión de Derechos Humanos de Colima. El artículo 19 habla de algo que contempla también el 29 constitucional, que es el estado de excepción, que es que, bueno, en el 29 constitucional nos hablan, por ejemplo, ahora que está pasando esto de la pandemia, nos hablan de que hay puede haber una suspensión de los derechos y de las garantías de los ciudadanos en caso de que haya una situación extraordinaria, como les reitero, como está pasando en la pandemia. Sin embargo, yo, por ejemplo, en la investigación que tengo sobre violencias a personas con discapacidad en mi tesis de maestría, yo lo señalo como que las personas con discapacidad pues viven en un estado de excepción permanente, ¿no? Que esta anulación de derechos que hay para algunos por virtud de una situación extraordinaria, para otros es algo que es permanente. Y bueno, aquí la Constitución también lo contempla. En lo que es el artículo 33, se habla de pues, que el Congreso puede expedir leyes, y el 39 sobre el derecho de los ciudadanos para impulsar también leyes. Se habla de que se necesita el 2% de la lista nominal, que en Colima es de 530.720, así que el 2% serían aproximadamente unas 10.600 personas, en caso de que la ley pues, sea como de una iniciativa ciudadana, no sé cómo se esté tratando de promover. Y otra cosa, así de lo que estuve revisando, por ejemplo, en el 99 constitucional se habla de las escuelas de educación especial para personas con discapacidad. Y esta es otra constante, ¿no? Que siempre que se habla de discapacidad empiezan a hablar de instituciones, de separación, de escuelas especiales, de instituciones especiales. Y bueno, por ejemplo, el 146 que habla de que la pena de muerte está prohibida. Pues sí, está prohibida, pero se vive también lo que es una muerte social. Cuando tú no tienes acceso a ninguno de los derechos y no tienes la posibilidad de tener una vida digna, pues estás ante una muerte social. Y estos centros especiales, como los manicomios, estos centros de educación especial, pues todos son segregatorios y son como centros de exterminio social. Que lo que hacen es esto, ¿no? Es como lo que pasaba con la población negra cuando estaba el apartheid, que ahora se ve como algo que pues no es correcto, pero en cambio a las personas con discapacidad sí se sigue viendo bien que tengan siempre lugares separados de todo, como si fuéramos contagiosos. Eso ya es lo que en la Ley General de Salud, pues hay un poco más de tema de lo que se tiene que armonizar si se va a impulsar esta ley de salud mental. Pues aquí vemos, ¿no? Que se habla de los grupos vulnerabilizados. Me llamó la atención que se habla, por ejemplo, de que los sectores vulnerables pues son mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, y en la única situación en la que se menciona a hombres que sea como vulnerabilizado es un hombre que tenga una afección mental. Se habla de que es la asistencia social, pues que es una atención a personas que por carencias socioeconómicas o por motivos de discapacidad no pueden satisfacer sus requerimientos más básicos para subsistir. El concepto de discapacidad, pues trata de acercarse, digamos, a lo que es el modelo social, porque así nos habla de la interacción que hay entre la persona, pero lo señala como una deficiencia. Entonces nos dice que es la discapacidad es pues un concepto que parte de la deficiencia de un individuo en particular, de individuos en particular, y la interacción que hay entre su entorno, de las barreras que pone su entorno, que es lo del ya modelo social.
Se habla en otros artículos también de la prevención de la discapacidad, otra vez de la rehabilitación de las personas con discapacidad. Como les digo, pues yo lo que observo en todas las legislaciones es esto de la prevalecencia de esta mirada desde el modelo médico rehabilitador. Aquí, bueno, pues algunas funciones de la Secretaría de Salud, otra vez se mencionan escuelas de educación especial, otra vez espacios de rehabilitación. Aquí en el 15, por ejemplo, dice que entre los objetivos del sistema de salud, pues apoyar a instituciones que brindan asistencia social a personas con discapacidad para propiciar que haya una integración a una vida equilibrada. Entonces también hay mucha contradicción porque se habla en todo momento como de esta inclusión, de la vida en comunidad, pero se sigue legitimando la existencia de lugares que son todo lo opuesto a esta inclusión, ¿no? Esta en el artículo 15 de la fracción 8 me pareció muy interesante, porque dice que uno de los objetivos del sistema de salud es coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinan hábitos y actitudes relacionadas con la salud y con el uso de los servicios que se prestan para su protección. Eso es algo que vamos a tomar después, que me estoy yendo pues rápido, pero esto es interesante, ¿no? Que el sistema de salud también pues ayude a modificar patrones culturales entre los que está pues esta conceptualización nefasta que se hace de las personas con discapacidad y más con las que tienen un tema de salud mental. Aquí, bueno, también se señala, por ejemplo, que en la atención de una urgencia es un derecho humano, sin importar si si estás afiliado o no, cosa que ya se ha visto en muchos lugares, hospitales, ¿no? Lo que ha sucedido con personas que pues se les niega la atención y han llegado hasta perder la vida. Hay una modificación, una adición que se hace a todo un capítulo a la Ley de Salud Mental para tratar el tema del trastorno del espectro autista. Eso se hace el 12 de mayo del 2018, donde ya se habla pues de que debe de haber un enfoque de derechos humanos y cuál debe ser el rol de la familia, también como las obligaciones que tiene la familia de de una persona que tiene un trastorno mental, que es pues respetar los principios de la autonomía, de la independencia, de la igualdad y no discriminar a su familiar, pero pues también que se tiene que recibir apoyos del gobierno, ¿no? Porque después también pues, se pone como todo el peso en la familia. También hay todo un capítulo ya sobre el derecho de los usuarios de servicios de salud mental que pues pueden decidir sobre su tratamiento, pero siempre hay estos deslices o estas cuestiones en la ley que permiten un montón de cosas, ¿no? Esto es siempre como las excepciones de puedes decidir siempre y cuando tu estado mental lo permita. Y ahí lo que pasa es que se presta pues también para que siempre se esté decidiendo que la persona pues no tiene un estado mental adecuado para tomar decisiones cuando no siempre es así. Yo entiendo que, bueno, hay casos extremos, hay casos en donde sí la persona pues no podrá tomar la decisión en un momento, pero pues eso no amerita que siga habiendo, por ejemplo, bueno, lo veremos un poquito más adelante, pero pues que se sigan aplicando los juicios de interdicción o que se le siga internando en pabellones psiquiátricos. Aquí se hace referencia a pabellones psiquiátricos precisamente penitenciarios y también se señala que la persona tiene derecho a ser ingresada en una unidad de salud mental si es peligroso. Es su derecho ser internado en contra de su voluntad. Entonces, pues esto es una cuestión que se tiene que armonizar. Bueno, otras funciones de la Secretaría de Salud. Hay otra ley que ayer lo platicábamos con Ceci, que tiene un tinte como del panóptico, ¿no? De Foucault, que señala esto de la vigilancia, que es una ley que sale en 2018, ley para regular la convivencia civil, donde, bueno, pues se establece el primer artículo que es para
esta ley se hace para establecer reglas de comportamiento y acciones que va a tener la autoridad para cumplirlas, porque señalan bueno, que en Colima hay una situación de violencia extrema y que si bien aceptan que es una situación que es multifactorial, pues que uno de los principales factores que consideran que nos ha llevado a estar en esta violencia, pues es la pérdida de valores cívicos y por eso se hace esta ley, ¿no? Uno de los derechos que hay de los ciudadanos colimenses es a tener el sentido de identidad y pertenencia a la comunidad. O sea, aquí se vuelve a hablar de esto, ¿no? De toda una comunidad, pero en las mismas leyes se habla de temas inclusivos cuando a la vez se contemplan figuras que son segregatorias. Esa ley también, por ejemplo, aquí otra de las edades que marca es obligatoria para sujetos a partir de los 14 años. Y pues hay un montón de infracciones, desde cosas como sacar a la mascota a pasear y bueno, hay infracciones contra la dignidad, que aquí son como, va como de menos a, de más a menos. Contra la dignidad habla de golpes, ¿no? A la persona, de violencias. Después en infracciones contra la tranquilidad, pues que se te puede multar hasta por hacer ruido. Hay infracciones contra la seguridad ciudadana, contra el entorno urbano, y todas estas infracciones pues pueden ser multadas, puede haber una multa, perdón, pueden ser sancionadas, entonces puede haber una multa o económica, o puede arrestarse a la persona, o se le puede también hacer una permuta para que haga horas de trabajo a favor de la comunidad, que esto no puede exceder de 36 horas. El artículo 53 dice que los menores no pueden ser arrestados y que los infractores que, otra vez se habla aquí, en el 70 dice que los infractores que por su estado mental sean peligrosos se les va a retener hasta el momento de la audiencia. El 71 es el que acaba de mencionarse, sí, que se vio en la Suprema Corte. Y es esto, otra vez la misma visión reincidente de las personas locas peligrosas, a las que hay que retener. Y bueno, en el Código Civil nos dice desde el primer artículo, la ley es igual para todos y para todos, menos los casos de excepción, en los cuales siempre caen los usuarios de salud mental, de los servicios de salud mental, perdón. En el artículo 21, por ejemplo, señalan que la ignorancia de la ley es una máxima de derecho, no te exime de su cumplimiento. Y luego se habla de, bueno, eso es como se llama la discriminación positiva, que te dice, bueno, pero si hay un notorio atraso intelectual, entonces se te va a eximir de esas sanciones, aunque desconozcas la ley. En el artículo 23 se habla del estado de interdicción como una restricción a la personalidad jurídica, es decir, esto se sigue tramitando en Colima. Hay situaciones, por ejemplo, que esto no tiene nada que ver con nuestro tema, pero me llamó la atención que en el artículo 102, por ejemplo, se habla de la carta de matrimonio que se lee cuando las personas se casan y o sea, pues algo como muy arcaico, ¿no? Está hablando de que el hombre es la fortaleza, que el hombre debe dar a la mujer apoyo y protección y que la mujer se entrega incondicionalmente. Entonces, pues sí, creo que bueno, en el 135 bis ya se regula todo lo de la identidad de género, entonces no todo es malo. Tenemos estas situaciones como de la era medieval, pero también tenemos avances como el reconocimiento del derecho a la identidad de género. Y bueno, otra situación de retroceso, que un impedimento para contraer matrimonio, pues lo señalan claramente, que es la locura o la discapacidad intelectual. Después, por ejemplo, en el título sexto, donde se habla de los alimentos, pues para todos se habla de las personas con algún tema de salud mental, como alguien susceptible a ser declarado en estado de interdicción. Hay otro artículo que dice, bueno, todas estas personas gozan de la presunción de necesitar alimentos, que es una visión sumamente capacitista,
¿no? Como pues las personas siempre con esta situación, pues siempre van a estar ahí dependiendo de alguien más. Claro que se tienen que normar, que son derechos, que tienen que estar ahí, pero yo creo que hay otras formas de plantearlo a lo largo de todas las leyes. Si se fijan, pues esta es la visión que hay. En las adopciones, por ejemplo, también dice que las personas, ¿quiénes son susceptibles de ser adoptados? Pues personas que sean menores de edad, o si tienes discapacidad y eres mayor de edad, pues también puede ser adoptado. Se habla de que cuando una persona que va a ser adoptada tiene más de 12 años, pues ya se le debe de pedir su consentimiento, pero otra vez somos la excepción a todos los derechos, ¿no? Otra vez entra el 410D y dice, pero si estás en estado de interdicción, pues no hay problema, te pueden, o si no puedes dar tu consentimiento, pues te pueden adoptar y a nadie le importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Aquí, por ejemplo, en el 466, que están hablando del cargo de un tutor, pues se habla de que el cargo de tutor de alguien que está declarado en estado de interdicción pues, puede ser recaer en el cónyuge, en los familiares directos. Pero aquí otra cosa, por ejemplo, que llama la atención es que dice, si el que está desempeñando la tutela es un extraño, o sea, no es familiar de la persona, pues tiene derecho a que se le releve a los 10 años de ejercerla. Hay ya la Suprema Corte el año pasado, si estoy mal me desmiente Ceci, creo que sí fue el año pasado, cuando salió lo del amparo, que le llamaron amparo Tomás, de un joven con autismo que bueno, él peleó porque lo habían declarado en estado de interdicción y la Corte declaró que era inconstitucional, que eran inconstitucionales estos artículos donde se dice que una persona pues sea declarada en estado de interdicción de la manera en que lo están haciendo, porque podría, ya la convención nos habla como nos decía Ceci, ¿no? De los apoyos que la persona necesita o puede llegar a necesitar, y de que sea, pues la Suprema Corte hablaba de que la declaratoria fuera graduable y proporcional al grado de discapacidad de la persona que se declara interdicta, y en este caso están hablando de 10 años, ¿no? O sea, ya se contempla de que es como una situación que va a durar pues casi permanente. En el 467, pues nos hablan de que cuando se termina la interdicción, pues cuando el incapacitado se muere, ¿no? O en alguna sentencia que difícilmente Sentencia de muerte. Sí, cuando se te va a acabar la interdicción, pues cuando te mueras. Sí. O si hay alguna sentencia pero pues ¿quién la va a promover, no? ¿Quién va a promover el decir, oye, ya no quiero estar? En este caso del joven, pues es anecdótico casi, ¿no? O sea, es realmente muy extraño que alguien pelee de esta manera. Después, ¿en cuáles son las obligaciones del tutor? Nos dicen lo primero, otra vez, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del tutor? Pues que el incapacitado, lo primero que mencionan es en el fracción 1 es alimentos y educación, pero enseguida dice, destina de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades. Siempre es esto, ¿no? Otra vez, visión del enfermo que se tiene que curar. Y luego en la fracción 4, por ejemplo, te dice que si tienes más de 16 años, pues tienes que ser consultado de qué se va a hacer con tus bienes, pero otra vez dice pues solamente cuando es capaz de discernimiento. Entonces aquí se presta para un montón de cosas que nos dejan, como les decía, en una muerte social. Este es el último de los que revisé de la legislación de aquí de Colima, el Código de Procedimientos Civiles, que aquí pues ya son en el título 15º, capítulo 2, pues ya se regula, se habla de todo lo que es el juicio de interdicción. Lo que me pareció
también importante de señalar aquí, pues no les voy a contar todo lo que es el juicio de interdicción, pero se señala, se va marcando en el artículo 903 que cómo es este proceso, los requisitos que se tienen que cumplir, y nos dicen, bueno, para que se señale a una persona, se declare una persona en estado de interdicción, debe de haber una revisión de 3 médicos, se debe de escuchar a la persona, y sin embargo hay un párrafo al final de este artículo que dice, bueno, pero si la persona cuya incapacidad se está tratando de decretar y tiene una enfermedad congénita o esa discapacidad la adquirió desde la niñez, solamente basta que se presente un resumen clínico o un diagnóstico médico de un solo médico que se ratifica ante el juez, donde el médico diga, sí, esta persona pues tiene una discapacidad desde que nació. Y entonces ya lo de los 3 médicos y escuchar a la persona, pues ya, o sea, si la discapacidad la tienes desde niño, pues entonces ya valiste, porque pues no se te tiene por qué escuchar. Y no tiene por qué haber 3 médicos, ¿no? Con tu pediatra de cabecera, pues puede decretar que se te decrete, puede decir que se te decrete en estado de interdicción. Entonces hay un montón de cosas aquí, que pues sí, no es nada más una ley parche, sino todas estas cuestiones que nos van diciendo cómo se conceptualiza, cómo los legisladores conceptualizan a las personas con discapacidad y la sociedad también, ¿no? La convención que ya sé, sí, la expertas, nos habló todo el tema de la convención, aquí hablando pues de la interdicción, pues el artículo 12 ya nos habla de esto del derecho que tienen las personas con discapacidad al reconocimiento de su capacidad jurídica y a que los estados partes deben de proporcionar los apoyos que se puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto es muy diferente a solamente decretarlo en estado de interdicción, donde pues la persona ya se convierte en una cosa que está ahí para que todos los demás decidan por ellos. Esto, bueno, es el punto 4 del artículo 12. Ay, perdón, me perdí. Donde nos habla, esto también es muy importante, pues de que se debe de respetar la voluntad y las preferencias de las personas, de cómo puede ser, de cómo debe ser la representación en caso de que se necesite, pues que tiene que ser en el plazo más corto posible, de que debe de estar sujeto a exámenes periódicos, cuando, por ejemplo, lo que les decía de acá, que se contempla que el tutor está por 10 años, pues ¿dónde está la periodicidad, no? Y que el órgano judicial pues debe ser imparcial. Aquí, estas son algunas notas que encontré en cuanto al tema de salud mental. Esta es del diario de Colima, una nota de abril del 2019, donde decían que bueno, pues sí, que estamos el Estado está en un grave problema de salud mental, o sea, el director de COSAME, y que es urgente pues contar con una legislación en la materia. Esta nota es de este año, donde una red de organizaciones, siglo XXI, pues estaba pidiendo que se reactivara el Consejo Estatal de Salud Mental porque tiene 4 años que dejó de funcionar. Entonces, pues esto es también otra de las cuestiones que, además de armonizar, pues hay que ver cuál es el interés que que se le está dando a las autoridades a este tema, ¿no? Si este consejo pues tiene 4 años que no está operando hasta donde pude investigar. Bueno, esa es una nota de proceso de octubre del 2015. Aquí, pues bueno, en Colima, pues tenemos un pabellón psiquiátrico que está en Ixtlahuacán. ¿Es el del pueblo? Y esto, ¿perdón? ¿Es el del pueblo de Ixtlahuacán? Sí, que está a no sé, 40 minutos de lo que es la capital. Y aquí, por ejemplo, él puso toda la cartografía del olvido. Ahí está el mapa, ¿no? De dónde está el hospital. O sea, se puede ver así como todo el pueblo.
Es un pueblo muy pequeño, ¿no? Que es menos de 5,000 habitantes, pero está como el pueblo y el hospital parece que está así como en la orilla. A mí me llama la atención, yo hace un año estuve en un foro de educación y, y había personas bueno, yo pues estoy en contra de la existencia, evidentemente, de manicomios, de todo lo que sea especial y segregatorio, las escuelas especiales. Y me llamó la atención que, bueno, ahí había una directora de un centro de atención múltiple, de un CAMP, y ella decía que tenía, pues, muchos años, ¿no? Siendo directora, o sea, había sido directora de varios centros y decía, ay, qué curioso que todos estaban en las orillas, ¿no? Siempre me toca que estén en las orillas. A mí no se me hace curioso, a mí me parece muy significativo que siempre esté esto en las orillas, ¿no? Como tipo los leprosarios de Francia, o sea, la orilla, porque no se nos vayan a contagiar, ¿no? No nos vayan a contagiar los locos. Y en esto, por ejemplo, aquí decían que habían gastado 17 millones de pesos para ampliar como la nota dice, ¿no? Un obsoleto pabellón psiquiátrico. Este pabellón está desde el 91, o sea, ya va a cumplir 30 años. Y pues sucede lo mismo que en esto, por ejemplo, de educación especial, que sigue habiendo grupos que están peleando porque no quieren que desaparezca, igual que no quieren que desaparezcan los manicomios. O sea, pues ¿por qué no todos esos recursos se utilizan para, en vez de seguir construyendo estos centros que decía Iván Illich, que por eso le decían luego anarquista, ¿verdad? Por esos planteamientos, pero decía Illich que hay centros que son contraproductivos, que producen lo contrario de lo que se está buscando, que por ejemplo la escuela en muchos casos lo que genera es gente más ignorante, o los hospitales generan enfermos, ¿no? Esa es la contraproductividad. Y lo opuesto de esto, pues, es la convivencialidad. Instituciones que sean convivenciales, pues, ¿cuáles serían? Pues que te traten de que seas parte de la comunidad. Ya lo estuvimos viendo, todos estos derechos maravillosos que hay ahí, ¿no? De derecho a la identidad, derecho a estar en comunidad, un montón de derechos, pero que siempre está esa rendija por donde nos avientan, ¿no? Siempre se encuentra una laguna por la cual dicen, ah, bueno, las no personas se pueden ir por ahí y para todos los demás son los derechos, para ustedes no. El artículo 14 de la Convención, por ejemplo, nos habla también de que la existencia de una discapacidad no justifica que se te prive de la libertad. Y lo que se está haciendo en los manicomios, en los pabellones psiquiátricos, se está usando como un tratamiento psiquiátrico, como si esto fuera a curar. ¿Cuáles son las opciones? Estoy aquí recordando al italiano, Franco Basaglia, que bueno, es un activista que pugnó por la clausura de los hospitales psiquiátricos en Italia, que fue el promotor de la ley 180, que prohibía la internación. Esta fue la ley pionera en salud mental mundial, porque se prohibía la internación de personas en contra de su voluntad. Y esta ley también prohíbe la construcción de nuevos manicomios. Por ejemplo, lo que se está haciendo, ¿no? Con este pabellón de estar invirtiendo, algo que ya no debería de existir. También pues pugnó por una humanización de los métodos y se instaló un sistema de hospital abierto donde los pacientes pues podían salir, no estaban ahí recluidos permanentemente. Se les daba derecho a voz y voto sobre sus tratamientos y pues la opción que él daba a la existencia de los manicomios, de la internación, pues era esto, que hubiera una red de servicios de ayuda en espacios comunitarios abiertos. Y Basaglia lo que hace es demostrar la inutilidad tanto del asilo clásico como del encarnizamiento farmacológico que hay en el tratamiento de la locura. Ya voy a cerrar con esto. Es algo que él da en un discurso en 1961, que a mí me parece impactante, que dice: una persona con una enfermedad mental entra en un manicomio como persona y ahí para convertirse allí en una cosa. El paciente en primer lugar es una persona y como tales deben ser considerados y atendidos. Y nosotros estamos aquí para olvidarnos de que somos psiquiatras y para recordar que somos personas. Esa situación de estar como persona
ya hablando yo como una persona loca, pues siempre hay como una necesidad, algo en el entorno nos obliga a estar diciendo que somos también seres humanos, pero lo que me impacta es la declaración que hace él como psiquiatra, ¿no? De decirle también a sus colegas, oigan, recuerden que nosotros también somos personas, porque esto es como en el sentido de lo que decía Mandela, con relación al racismo, que decía, bueno, el racismo degrada no solamente a la víctima, sino al perpetrador. Y es esto, ¿no? El Estado mexicano viola derechos de las personas con discapacidad, muchos por omisión, por desinterés, pero los profesionales de la salud mental pues también tendrían que replantearse su rol, ¿no? Y no estar participando en este juego perverso de la segregación, de la privación de la libertad, porque también a eso pues a los psicólogos, a los psiquiatras, pues también los estaría degradando. Y Basalia también hay una historia que bueno, él estaba al cargo del Hospital San Giovanni en Trieste, en Italia, y ahí hacen un laboratorio artístico donde construyen un caballo gigante de papel maché, y lo interesante pues es que este caballo rellenan todo el vientre con deseos que habían escrito los pacientes, ¿no? Que deseaban sobre sus vidas. A este caballo le llaman el marco caballo y bueno, con él marchan los pacientes, marcha el vecindario, o sea, en apoyo y marcha Basalia con ellos, exigiendo la clausura definitiva de ese manicomio, lo cual logran a la postre. Entonces, pues yo sí espero que sí se pueda lograr pues una ley de salud mental para Colima, pero que tomen en cuenta, pues esto, todo lo que hay que armonizar, que tomen en cuenta que la ley no cambia mentalidades, que hay un estigma muy fuerte para nuestro colectivo y que, bueno, el artículo 8, por ejemplo, de la Convención nos habla de la toma de conciencia, todo ese trabajo que se tiene que hacer para cambiar todo esta estigma que hay. En una nota leí, por ejemplo, que decía que de todos los crímenes cometidos en Colima, solo el 3% había sido por alguien con un tipo de situación de salud mental, ¿no? Contrario a lo que toda la gente cree de que somos los locos peligrosos, que hay que internar. Entonces, pues lo que yo deseo es esto, que tengan su barco caballo y que lo llenen de todos los deseos, también de los deseos de vida y de respeto a los derechos que tenemos pues los usuarios de servicios de salud mental, y ojalá que haya esta nueva, como lo titulamos a nuestra participación, pues ojalá que sí pueda darse esta nueva mirada sobre la salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Pues bueno, yo creo que para ir, obviamente el tema da para más. Hay mucha crítica que se puede traducir en la búsqueda de buenas prácticas. Creo que daríamos hasta más sesiones, pero el que nos hayan orientado hacia dónde tenemos que ir, creo que es un avance importantísimo. Me gustaría abrir micrófono a las personas que están aquí presentes. Igual, si alguien quiere comentar, tenemos aquí a Luis Sandoval. Igual, si alguien quiere levantar su manita también para ir apuntando, pongan su manita levantada de aquí de Zoom y pues arrancamos. Adelante, Luis. Buenas noches, pues mira, primero agradecer las presentaciones, son muy interesantes, la verdad es que sí hay toda una perspectiva diferenciada a lo que tradicionalmente se viene manejando. A mí me dio mucha risa hablar del pabellón de 17 años, cuando el Fray Bernardino tiene 50. Entonces, sí me llama mucho la atención eso. Yo sí creo que en este sentido no hay ninguna de las leyes de salud mental que estén analizadas y abordadas desde los ejes de derechos humanos, y efectivamente habría que retomarla y relacionarla ya no tanto con esta parte de bueno, de hecho ya los sistemas, o así están planteándose, los sistemas ya no hospitalarios ya no van a ser para tener ahí a los pacientes durante todo el tiempo, sino se están planteando periodos de 3 meses para un proceso diagnóstico y estabilización. Pero entonces,
acá hay toda una propuesta que se está haciendo y habría que meter la mano un poco ahí también, que es el Sistema Nacional de Cuidados, donde efectivamente no nada más se trata de pues enfermos de salud mental, sino todos los que tienen que ver con discapacidades o con imposibilidades de asumir una independencia y hasta cuidados temporales. Sin embargo, ahí el planteamiento es que el Estado debe tener una relación muy importante para pasar de un sistema de cuidados no remunerado a un sistema de cuidados remunerado. Y ahí nos vamos a topar justamente con ese problema. Que ahorita la idiosincrasia que se está planteando es que la familia mexicana lo tiene que aceptar. Y lo que se ha visto tradicionalmente es que cuando la familia mexicana se hace cargo de un enfermo de salud mental, generalmente lo aísla, lo separa y difícilmente lo integra. Porque una de las características de la familia mexicana es esta doble moral de pensar que se tiene un hijo así, un hijo que le salió malito, un hijo que está raro, o pues sí, tal cual, le salió loquito, y entonces es la familia mexicana la que los segrega de entrada, o los mandan a la calle, o ellos mismos van a la calle porque prefieren estar en la calle que en las familias. Entonces, esto sí es importante que lo veamos porque una gran cantidad de la población de calle justamente sale huyendo de eso que se supone que tendría que darle contención, porque no lo siente así, al contrario, lo siente más violento la casa que salir a estar a la calle. Donde en la calle, efectivamente, la prefieren, aunque también hay mucha violencia y hay muchas carencias, pero la prefieren a tener que regresar a un espacio donde tendría que haber cuidados. Eso por un lado. Por otro lado, me sorprendió, no sabía que la ley de Colima sobre esta parte de la interdicción solamente maneja tutor, porque en la Ciudad de México se manejan dos figuras, tutor y curador, donde cuando se planteaban ustedes quién va a hacer una demanda ante el tutor, pues justamente es la figura del curador, el que está supervisando al tutor y que está en contacto cotidianamente con lo que está pasando, porque se tiene que presentar un informe anual de cómo se están manejando tanto recursos económicos como la situación de los interdictos en este sentido. Sé que ahí hay muchas mañas, pero digamos que legalmente sí existe esta figura que puede demandar al tutor. Esos serían mis comentarios. Okay. Muchas gracias, Luis Jesús. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No para... Sí, alguien que quiera comentar, igual en el chat pueden poner algo, adelante. Bueno, yo tengo aquí varios puntos. Sí, no. adelante. El tema con el curador en realidad su función es financiera. Y la cuestión es que la persona cuando no hay finanza, cuando no hay un contenido económico alrededor de su interdicción, el informe ni siquiera se rinde. La realidad de los juzgados es que el informe anual se archiva y ahí nos vemos. Eso cuando se rinde. Se hizo aquí una solicitud de información justo a los tribunales de la Ciudad de México porque es donde se ha tenido más sostenida la acción en tribunales para revertir la interdicción, porque no hay sensibilidad de los legisladores para hacer una reforma integral, como la que mencionábamos. ¿Qué pasa? No tienen idea de cuántas personas de las que están con una sentencia, digamos, vigente, cuántas están siquiera vivas. Y de quien está vivo, presuntamente vivo, no se sabe siquiera si está viviendo con el tutor. Y, bueno, usted ya mencionó el tiempo de las triquiñuelas, ¿no? Sí, la realidad es que no es una figura que tutele a la persona y que en realidad, ¿qué les cuento?
me choca a mí ir con unos ejemplos en Colombia están haciendo esto, porque también allá tienen sus propias presiones. La llamada legislación, esta novedosa de capacidad jurídica, se fue a su acción de tutela, está ahorita siendo revisada en tribunal para ver si también la revierten, esta ley tan novedosa. Entonces, no es tan fácil como decir, vayan a ver a Colombia. En Colombia, ¿qué hicieron? Junto con el decreto y junto con la definición ya de la legislación, se dio un plazo a los tribunales, a todos los tribunales que hoy ya en materia familiar, piensen en todos los que hay en Colima o en todas las entidades federativas, para revisar todos los expedientes, para avisarle personalmente al interesado que puede él mismo ir y decir, revisa mi expediente, yo no quiero seguir interdicto, no el curador, la persona. Y entonces se va a dar un plazo adicional para ver qué pasa en los expedientes donde nadie fue a aparecerse, digamos, vivo, ¿no? Donde nadie llega. Entonces, no le cuento lo que dijeron los juzgadores en Colombia cuando dijeron a la madre, o sea, tengo un año para hacer todo esto, con lo que hoy en los juzgados es el archivo muerto. O sea, ¿qué le gusta? 50 años puede tener una persona, estar viva en el sistema de interdicción, ir a revisar qué está pasando. La realidad es esa, que las familias, si no hay un contador allí revisando las cosas, les vale. Ahora, el tema aquí con lo que mencionábamos y que me parece que es el centro de lo que mencionaba la maestra Ali, y sin que me corrija, es el tema de que tiene que ser una legislación integral. Difícilmente una práctica donde van y te casan con estas solemnidades de la paloma y el marido, van a ser matrimonios, no van a ser matrimonios donde esté participando una persona con discapacidad. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, y esto es común en las entidades donde también se hizo la misma modificación. Hoy, si usted inicia un juicio de divorcio encausado, excelente, no te piden causales, pero tampoco se verifica si la persona tiene alguna discapacidad. Y fue un tema, pues, que era como muy central de la protección, por ejemplo, en No te oyes. Ceci. Bueno, aprovecho para decirle sí. Sí. Efectivamente, sí, en Colima está la figura del curador, pero a eso me refería cárcel a la persona que maltrate al adulto mayor, cárcel a la persona que maltrate que abandone a su persona con discapacidad del tipo que sea. Ya regresó. Pues muy sencillo, no la desaparece, simplemente ya no supo nada de ella. Eso ha sido una solución de siempre. El problema es que no hay sistemas de verificación, Procuraduría de la Defensa del Menor, el DIF, todas están rebasadas. Nadie va y supervisa qué pasa con la persona sometida a estas cuestiones. Sobre la ley del Sistema Nacional de Cuidados. Está muy bien intencionada. Si se refiere usted a la que impulsa la senadora Patricia Mercado, ha tenido ahí 2 que 3 consultas. Sin embargo, el problema ahí es que está basada en una noción de la dependencia. Y ese como principio es donde centran las normas. Eso la hace prácticamente inconvencional. Esta ley, por más que la consulten, mientras vaya pensado en cuidados y no en apoyos y en asistencia, va a ser contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y pues ya eso le da muy mala nota, ¿no? Ya es prácticamente una ley que nos es indiferente ver qué dice, porque es inconvencional. Los cuidados no pueden ir por ahí. A mí me fascina esto que dicen de que es obligación del Estado primero que de la familia, y eso no es cierto. La solidaridad es de ese primer núcleo, y ciertamente que hay personas que no encontramos esa solidaridad allí y que harían pensar que tiene que venir un Estado benefactor. Sin embargo, la familia es extendida y todos los procedimientos de alimentos todavía vigentes en el país, todos están hablando de que le toca al primo en 4º grado, al abuelo, a los mismos hijos. Entonces, esta fantasía además presupuestalmente es una cosa que, bueno, yo creo que en este sexenio no la vamos a ver con presupuesto, que eso entonces ya es, de sistemas ya no vemos nada. Y una cuestión también muy interesante, hoy lo que hay es una intención de regular y poner en vigor en México prácticas relacionadas con la certificación de la discapacidad en base a la CIF. ¿Esto qué es? La manera de neutralizar todo también el sistema de cuidados. Tienes que tener un certificado
hasta acá arriba, que diga que tienes tal nivel de minusvalía, de dependencia, como lo llaman las leyes españolas, donde está basada esta ley de sistema de cuidados, y bajo esos rangos se disminuye quién es el beneficiario de este tipo de leyes. Yo lo que he visto, por ejemplo, en Argentina, es gente que con tal de lograr un rango de minusvalía y tener estos apoyos estatales, es negligente con su propia salud o facilita caer en estados poco adecuados de salud para lograr un rango de beneficio. Conozco el caso de una persona que casi, bueno, pues sí tuvo una afectación de salud severa solo por conseguir una carnet del transporte público en Buenos Aires. Insisto, aquí el tema de los efectos perversos siempre van a ser más creativos que el más cuidado que se le ponga a una ley. El tema del familiarismo, así le decimos en el activismo de discapacidad, el familiarismo está presente en todas las leyes. Si usted revisa las legislaciones estatales, hay algunas que enuncian los derechos de los familiares y no los derechos de la persona sometida a tratamiento. En particular, hay un par de legislaciones donde quien tiene derecho a que el sanitario revise con él las condiciones del tratamiento es la familia, no la persona. Ahorita no me acuerdo si está Tamaulipas o Nuevo León, pero bueno, en esas legislaciones está pensado que quien va a revisar, quien va a tener información es el familiar. Es familiarismo en la legislación y esto no es un estándar de derechos humanos, todo se tendría que revertir. El problema en México es que tiene que haber un acto de autoridad antes de ponerte a revisar una por una todas las legislaciones de salud mental. Y finalmente, regresar al punto de los ejes de lo que tiene que ser un sistema de salud. Si está centrado en recuperación, se pierde el foco en lo principal, que es, por un lado, la prevención, y por el otro, el tema de la dignidad humana. Si está pensado que todos son condiciones a curar, no se visibiliza la diversidad humana. Y yo por eso ponía el ejemplo de los oidores de voces. Esos oidores de voz hoy no son pacientes con diagnóstico de esquizofrenia porque no tienen sufrimiento psiquiátrico. Cuando nos enfoquemos en la diversidad, en cómo protegerla y orientarla, seguramente tendremos menos fenómenos adversos que atender en prácticas. Y yo ahorita, antes de dar el micrófono a Ali, solo quiero recordar que uno de los retos no es nada más sacar a la persona de la institución, sino sacar a la institución de la persona, porque estar institucionalizado es en muchos sentidos hasta una condición laboral, una condición de los centros penitenciarios, y bueno, pues muy importante, creo que ahorita ni siquiera alcanzamos a ver, porque será muy amplio, toda la situación de inimputables, que en Colima también tiene su tema, y pues si me permiten el ejemplo de la Ciudad de México, hoy la mujer con más tiempo psiquiatrizada en un pabellón de cárcel, psiquiátrico me refiero, tiene 26 años internada. ¿Cuál núcleo? ¿Cuál vida en comunidad? Y esta es también sería una persona que estaría a expensas de este sistema de cuidados, pero no se está diseñando para este tipo de personas, ni para calle, ni para pabellón psiquiátrico de cárcel. Y si el Fray Bernardino es una porquería de servicio, han intentado hacer mejoras sustanciales en la calidad, pero es uno de los espacios donde saber que alguien está internado allí es esperar toda una lista de violaciones básicas, ya no digo a derechos humanos, sino también a condiciones básicas de servicios de calidad. Han intentado elevar el nivel y yo creo que es endémico del hospital, no solo de ese, también del de menores. Y es complicado porque también el Ramón de la Fuente pone muy alto el cordón para las comparaciones, sin embargo los costos, la accesibilidad, ahora sí que la asequibilidad, poder pagar algo aquí en México es complicadísimo. Y sobre todo, insisto, visualizar esto no nada más bajo la lógica de vamos a controlar a la gente, sino también pensar que esas legislaciones mal hechas no protegen al profesional de salud. Y córtenme porque me sigo otra hora. Muchas gracias. Va a salir. Muchísimas gracias, Ceci. No, pues como tú comentas, creo que el tema da para más. Ahora sí que podemos agendar en una segunda parte si ustedes lo comentan. Pero de ahí en más, yo creo que nos permite esto pues seguir resumiendo y visibilizando nuestras prácticas, sobre todo desde lo profesional, para poder saber que lo que vamos a implementar en su momento pues se apegue a lo esperado, ¿no? Eso es importantísimo. Pues bueno, yo creo que podemos aterrizar el día de hoy el micrófono para cualquier otra pregunta o al chat. Yo estoy revisando que en el chat no hay preguntas. No sé si la maestra Ali tenga algún comentario. Sí, no, igual. Agradecerles a todas y a todos por la invitación gracias. Y pues por la charla.
Excelente. Igual, pido la palabra, Guillermo. Sí, También adelante, agradecer a Cecilia, a Alicia por su tiempo. Y sí, indudablemente, muy rico en toda la información. Acá en Matamoros, yo soy de Matamoros, Tamaulipas, y estamos también en la parte esta de estar integrando para hacer también la promoción de nuestra ley de salud mental. Y bueno, pero me gustó mucho estos puntos que abarcaron sobre todo la integración de la dignidad, la integración de la familia, el cuidado de las personas. Aquí el psiquiátrico también está deprimente. Entonces, todo esto en cuanto a sensibilizar a las personas, sobre todo para los cuidados del ser humano con dignidad. Esto me gustó mucho y bueno, pues las felicito y pues muchas gracias. Muchas gracias, Eva. La oficina del forense al fin pudo descongelar a Rose. Edelman tenía tumores malignos en los pulmones. Una muerte dolorosa, pero el cáncer no le mató. No te oye, Guillermo. Está volando así. No tiene hematomas en el cuello. El forense cree que pusieron una almohada sobre su rostro. Ya No se oye ni nos oye. No, sí, no está escuchando. Ya que ando yo. No, pero Guillermo tampoco. Ustedes se fueron los dos. Pero bueno, yo creo que si no vamos cerrando. Vamos cerrando, si quieres, si hay alguna duda, ya puse el correo allí de en primera persona, y la maestra Ali pues está en Colima si la quieren volver a invitar. y que pagara más de $50 de su salario vieja. Mandarle un chat y decirle Guillermo, que- no te escuchas. Me amó o lo amé o lo Pues ya. Bueno, pues darle las gracias por su paciencia. Como pueden ver, esto de poner a legislarse en temas de salud mental y decir, no, aquí en consultas, al cabo esta gente no sabe de nada y está perdida, pues no, vemos personas con discapacidad psicosocial que tenemos mucho que decir sobre leyes, sobre temas relevantes. La OMS está pidiendo consulta a personas con discapacidad, eso quiere decir que es el estándar internacional y ese es el parámetro que debe seguir Colima. Muchas gracias por su paciencia. ¿Y la federal? Sí. Bueno, con la federal, créanme que los diputados no tienen ningún ánimo. Segunda parte con Ceci. La federal. Me encantó, me encantaron. Gracias, Alicia. Gracias, Cecilia. Gracias. Gracias, Guillermo. Felicidades por las opciones de hoy, Guillermo. Mucho éxito con sus trabajos legislativos. Chao. Gracias. Hasta luego. Ay, saludos Chao. a Fer. Fer, gracias por estar. Fer, gracias. Ali, muchas gracias, maestra. Gracias, Ceci. Gracias, creo que no se Gracias, escuchó Guillermo. nada. Hasta luego. José Antonio. Ya te escuchaste, Guillermo. No te escuchabas nada. No te Si quieres, escuchabas nada. Ay, no, bueno. Guillermo, pues si quieres decir Ya nos algo. despedimos Mira, y ya cerramos todo. sí, porque Sí, no ya se hasta te iba oía. a poner por el chat. Gracias. Muchas gracias. Ahí Luego cierran. me pongo en contacto con usted, licenciada Alicia, para seguir este comentario Claro. en el estado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye bye.